Muy buenos días, un feliz santo sábado. Llegamos por fin a la última parte de la especialidad. Este mensaje va más que todo para mi querido Club de Conquistadores Espadas de Fuego. Esta hojita que ven a continuación no la tienen que imprimir la de en blanco y negro y guiarse para saber lo que voy a explicar a continuación sobre la estatua del sueño del rey Nabucodonosor y las bestias descritas en Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Explicación de la estatua del sueño del rey Nabucodonosor. El profeta Daniel comienza con las buenas noticias, resaltando cómo Dios le dio al rey Nabucodonosor reino, poder, fuerza y majestad sobre todas las cosas en las bestias del campo, aves del cielo y todos los lugares habitados. Cabeza de oro, Babilonia, años 606 a.C. al 538 a.C. Representa entonces el reino de Babilonia, representado por el rey Nabucodonosor. Pecho de plata, Medo-Persia, años 538 a.C. al 331 a.C. Encontramos esta historia en Daniel capítulo 5. Este capítulo nos dice que el rey Darío de Medas y Persia conquistó Babilonia, lo que significa que el reino de oro había terminado y que el reino de plata había llegado al poder. Los medos eran socios de los persas. El profeta Daniel interpretó con inspiración divina la escritura en la pared del palacio cuando Belsasar, nieto de Nabucodonosor, era rey, dando un ultimátum de que el reino sería dado a los medos y a los persas, debido a que el rey Belsasar y sus 1000 invitados, también mujeres y concubinas de este rey, habían usado los objetos sagrados del templo de Jerusalén que habían sido robados por el rey Nabucodonosor y estaban ahora en el templo de los dioses paganos Marduk e Istar. Ciro el Grande. Cuando los medos conquistaron Babilonia, los persas fueron simplemente aliados, pero con el tiempo ellos asumieron el liderazgo del imperio, ya que anteriormente de Ciro el Grande estaba siendo gobernado por su soldado al mando, quien era el rey Darío de Medo-Persia. Muslos de bronce. Representan a Grecia y a Macedonia, años 331 a.C. al 168 a.C. Macedonia, que era parte de Grecia, reemplazó al imperio persa. La Biblia señala que Macedonia, llamada Javan, en Ezequiel 27:13, usó el bronce como una moneda oficial, donde sus militares también usaron el bronce en sus armaduras y en sus armas. Piernas de hierro, Imperio Romano, 168 a.C. al 476 a.C. El hierro significa fuerza y poder. El reino después de Grecia y Macedonia, representado por aquellas piernas de hierro, tendría una fuerza inmensa. La historia nos dice que Roma conquistó Grecia y Macedonia y dominó el mundo durante bastante tiempo. En términos de cultura, el ejército romano es de hierro, con su espada de hierro, escudo, armadura, casco y particularmente su pilum, una lanza de hierro que también podría servir como jabalina. De hecho, Roma fue el poder que gobernó el mundo cuando se escribió el Nuevo Testamento. Cabe destacar que Macedonia es parte del Imperio griego, donde Macedonia es un reino antiguo ubicado en la región de los Balcanes, que hoy en día se encuentra en el norte de Grecia y parte de Macedonia del Norte. Por eso, años después, en el Nuevo Testamento, en los tiempos del apóstol Pablo se menciona a Macedonia en relación con la expansión del cristianismo. Por ejemplo, Hechos 16, 9 al 10, donde el apóstol Pablo tuvo una misión para ir a predicar a Macedonia.
pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. 476 después de Cristo y 1798 hasta nuestros días. El Imperio Romano, simbolizado por las piernas de hierro, finalmente fue devastado por un grupo de tribus bárbaras. Este reino será fuerte y en parte frágil. Como el hierro mezclado con barro, estos reinos se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se fundirán el uno con el otro, así como el hierro no puede mezclarse con el barro. Daniel 2, 42 al 43. Y tiene mucho sentido porque por más alianzas que hicieran con otros reinos, no servía de nada. El hierro simboliza fuerza y poder, mientras que el barro significa religión y gobierno. En otras palabras, la situación política del mundo después de la caída del Imperio Romano involucra entonces religión y gobierno. Cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, convirtió su nueva fe en religión oficial del Estado, que creó el Sacro Imperio Romano, que no siempre actuó de manera tan santa con las personas que no estaban de acuerdo con él. Los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido representan entonces a la Roma papal, Europa dividida, el papado o el papa y también la Iglesia católica medieval. La gran roca que destruye a toda esta estatua es el reino de nuestro Señor Jesucristo, descrito en Daniel 2, 44 al 45. Nos dice que en los días de estos reinos, el reino de nuestro Señor Jesucristo será un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos para siempre, aunque él permanecerá. Tal como su majestad Nabucodonosor vio que del monte se desprendió una gran roca sin que nadie la cortara, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado a su majestad Nabucodonosor todo esto que sucederá en el futuro. Este sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Dios reinará y su reino será eterno y universal. Explicación de las bestias. Esta parte es muy importante que ustedes se la aprendan muy bien y obviamente toda la explicación de la estatua del sueño del rey Nabucodonosor y sus metales. Estas bestias las puedes conseguir en Daniel capítulo 7 y capítulo 8. León con alas. El profeta Daniel dice que esta primera bestia es un león, pero con alas de águila. Las alas le fueron arrancadas, las levantaron del suelo y lo hicieron pararse sobre sus patas como los seres humanos, y se le dio corazón de hombre. Daniel 7:4. Los leones alados eran símbolos comunes en las viviendas de Mesopotamia, pero esta vez no hablamos de decoración. Los leones en ese tiempo, que eran parte de la decoración, en vez de tener la cara de león, tenían la cara del rey Nabucodonosor. En la Biblia las alas a menudo representan la velocidad. Eso lo podemos encontrar en Salmos 18:10, Habacuc 1:8 y Apocalipsis 9:9. A través de las escrituras, las alas y el vuelo a menudo se utilizan para representar gran velocidad. El profeta Jeremías nos dice lo siguiente: Israel es un rebaño descarriado, dispersado por leones. Primero lo devoró el rey de Asiria y después el rey Nabucodonosor de Babilonia le trituró los huesos. Lo encontramos en Jeremías 50:17. El profeta Jeremías compara al reino de Babilonia con un león. Los leones simbolizaban también a los dioses babilonios Marduk e Ishtar, y también simbolizaban para denotar una vieja historia conocida como Bel y el dragón, haciendo énfasis en Daniel capítulo 4 cuando Dios convierte al rey Nabucodonosor en una bestia. Sí, el primer Terian de la Biblia, y luego fue restaurado
al reconocer a Dios como el Rey de Reyes, mayor que todos los reinos. Desafortunadamente sus alas son arrancadas hasta ser reemplazado por otro reino. Oso con costillas en su hocico. Representa al reino de Persia. Los persas asumieron el liderazgo y por esto explica por qué un lado del oso se levanta más alto que el otro. Las tres costillas en su hocico representan las naciones derrocadas por los persas: Lidia, Babilonia y Egipto. Lidia, Babilonia y Egipto. Los persas atacaron muy duro a estos tres reinos. Estos conquistadores persas eran crueles, rapaces, ladrones y saqueadores del pueblo. La orden de levantarse y comer mucha carne tiene sentido, porque después de estos tres reinos caídos, no había nada que impidiera que el reino del oso se alimentara de estos tres reinos menores a su alcance. Leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Representado en Grecia y Macedonia. Las alas representan velocidad, donde este reino se mueve 2 veces más rápido que el león alado del reino de Babilonia. Este reino conquista el mundo a una velocidad vertiginosa. Este reino es representado por el conquistador macedonio Alejandro Magno del Imperio Persa, cuyas conquistas se dice que no tienen igual en el viejo mundo. A sus 30 años ya era el creador de uno de los mayores imperios de la antigüedad. Por esto sus seguidores y sus soldados lo llamaron Magno, que significa el grande. Las 4 cabezas revelan que después de la muerte de Alejandro Magno, sus generales dividieron su reino y cada uno de ellos gobernó el territorio que adquirió. Casandro tenía Macedonia y Grecia. Lisímaco tomó Tracia y gran parte de Asia Menor. Ptolomeo gobernó Egipto, Cirenaica y Palestina, y Seleuco reclamó partes de Asia. Macedonia y Grecia fueron épicas, enormes y rápidas, pero a pesar de sus puntos fuertes no podían coincidir con la bestia final, que es un horror con cuernos y aterroriza a todo el mundo. El terror de dientes de hierro con cuernos. Esta última y cuarta bestia es espantosa y terrible, extremadamente fuerte. Enormes dientes de hierro con los que devoraba y desmenuzaba todo, y con sus patas pisoteaba las sobras, muy diferente a las demás bestias, pues tenía 10 cuernos. Daniel 7:7. Algunos representan a esta bestia como un gran dragón, pero la descripción del profeta Daniel se limita a dientes de hierro, patas grandes, cuernos y terror. Es una criatura grande e indomable con un gran apetito de destrucción. Representa a Roma pagana y papal, con las piernas de hierro y pies de hierro mezclados con barro cocido. El ejército del Imperio Romano era conocido por sus armas, entre ellas la lanza de hierro llamada pilum. El poder de Roma tuvo algunas buenas consecuencias, aplastando a toda oposición. Las personas que vivieron dentro del imperio en los siglos I y II después de Cristo experimentaron la paz romana. También abrió nuevos caminos al desarrollar avances en el poder militar, pero también en la política y la administración, lo que permitió que reinara durante 500 años más que cualquiera de los reinos que precedieron. El cuerno pequeño. Después de describir las 4 bestias y 10 cuernos, el profeta Daniel continúa con estas palabras: mientras contemplaba los cuernos, vi que entre ellos salía un cuerno más pequeño. El cuerno pequeño es un gran problema en la profecía y un gran problema de describir. Todo lo que hace el cuerno pequeño es grande. Tiene gran boca. Inicia grandes peleas, es un gran reino, hace grandes cambios debido a grandes ambiciones que tiene y luego tiene una gran caída, es codicioso, una gran interrupción y un gran mentiroso. Daniel 7:8 al 26 y 8:11 al 25. Características importantes del cuerno pequeño, importantísimas para usted repasar y obviamente aprendérselas. El cuerno pequeño salió de la 4ª bestia.
Viene después de los 10 cuernos. Con el tiempo se hace más grande que los otros cuernos. Derriba a otros 3 cuernos. Sus ojos y boca son iguales a un ser humano. Su boca habla blasfemias contra Dios. Habla con aire de grandeza y quebrantará al pueblo de Dios. Intentará cambiar el tiempo y las leyes. Se otorgarán estas habilidades por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Este cuerno pequeño es Roma papal y el papado, o sea, el papa, y su base principal es la Iglesia Apostólica Católica Romana en el Vaticano, Italia, Roma. La palabra católica significa universal. Para estar seguros, había grupos de cristianos que diferían, pero durante el segundo y tercer siglo fue la iglesia en Roma la que tuvo poder. Algunas veces se aprovechó ese poder para construir universidades, hospitales y desarrollar el lenguaje. Sin embargo, a veces ese poder se usó de una manera oscura. Eventualmente la iglesia se convirtió en la Iglesia Católica Apostólica Romana debido al desmoronamiento del Imperio Romano, que es la cuarta bestia, a causa de las invasiones de tribus bárbaras en el territorio de Roma. Estos bárbaros con pieles y barbudos, similares a los vikingos podría ser, armados con espadas, hachas y cuchillos, hostigan y atormentan a cualquiera que tengan en sus manos. Este reino comenzó a crujir bajo estas invasiones. Por esto el emperador Constantino, predispuesto hacia el cristianismo, decidió escabullirse y trasladar la ciudad capital de Roma a Constantinopla, hoy en día llamada Estambul. En el año 376, una horda de visigodos, tribu bárbara de barbudos, obtuvo permiso para cruzar el río Danubio hacia el Imperio Romano. Vinieron en oleadas, remando en canoas que habían hecho ahuecando troncos de árboles. Durante los siguientes 100 años más o menos, los visigodos fueron seguidos por guerreros barbudos de otras tribus, sobre todo los ostrogodos, los vándalos, del término vandalismo, los burgundios, los lombardos, los anglosajones, los francos, los alamanes, los érulos y los suevos. Estas tribus bárbaras son los 10 cuernos de la cuarta bestia. Cuando los ostrogodos arrianos tomaron Italia en el año 493, pusieron algunos límites al obispo de Roma en términos de poder. El rey ostrogodo nombró a Teodorico, despachó al obispo romano, conocido como el Papa, a Constantinopla para que dejara de molestar a los arrianos en lo que quedaba de la parte occidental del Imperio Romano. Poco tiempo después metió al Papa en la cárcel, donde muere. Al ver todo esto, los vecinos de Roma, los emperadores católicos que ahora se quedaban prácticamente en la parte oriental del imperio, le dieron una paliza a 3 tribus. El emperador Zenón, años 474 al 491, hizo un tratado con los ostrogodos en el año 487 que resultó en la destrucción de los reinos arrianos érulos en el año 493. El emperador Justiniano, años 527 al 534, quebró a los vándalos arrianos en el año 534 y luego en el año 538 a esos infernales arrianos ostrogodos, quienes eran los secuestradores de los papas. Arrancar de raíz a los 3 cuernos representa el derrumbe de la alianza bárbara de los érulos, vándalos y ostrogodos. Con estos 3 fuera del camino, el obispo romano, o sea, el papa, tenía libertad para crear poder, transformando lentamente a la Iglesia Católica en la Iglesia Católica Apostólica Romana, hoy en día con sede en el Vaticano, allá en Roma, Italia. Daniel capítulo 8. A continuación, explicación de estas bestias de Daniel capítulo 8.
Bienvenidos a la batalla, titulada Choque de Carneros. El carnero de dos cuernos, Medo-Persia, representan a los persas. Uno de los cuernos más alto que el otro indica que uno de los poderes de este doble reino iba a ser más fuerte que el otro. Esto quiere decir que los persas se hicieron mucho más fuertes que el reino de Medo-Persia. Este carnero hería en todas las direcciones. Medo-persas conquistaron los reinos a su alrededor. El rey Ciro conquista Lidia en el año 547 a.C. y a Babilonia en el año 539 a.C. Cambyses extiende su reino por el sur hasta Egipto y Nubia en el año 525 a.C. Darío Histaspes fue hacia el norte contra los escitas en el año 515 a.C. En los tiempos del rey Jerjes, o también llamado Asuero, y la reina Ester, Medo-Persia había logrado acumular 127 provincias. Eso lo podemos encontrar en Ester 1:1 al 2. La historia también nos dice que los reyes persas fueron coronados con una cabeza de carnero hecha de oro macizo e incrustado con joyas. El macho cabrío con un solo cuerno es el rey Javan de Grecia, y el cuerno que tenía entre sus ojos, descrito en Daniel 8:21, venía del reino anterior. Esto se debe a que Grecia se encontraba al oeste de Persia y atacaba desde esa dirección. Por eso la declaración paz en toda la tierra sin tocarla es Alejandro Magno. Los griegos vencen a los medos persas y en la batalla de Arbela, en el año 331 a.C., su reino pasa a manos de sus generales, o sea, los generales de Alejandro Magno, en el año 323 a.C. Así pusieron fin al reino medo-persia. Al morir Alejandro Magno, vino la repartición del reino entre sus 4 generales. Casandro tenía Macedonia y Grecia. Lisímaco tomó Tracia y gran parte de Asia Menor. Ptolomeo gobernó Egipto, Cirenaica y Palestina, y Seleuco reclamó partes de Asia. Esto quiere decir que este macho cabrío con un solo cuerno derribó, pisoteó y eliminó al carnero de 2 cuernos, y no hubo nadie que librara ni salvara al carnero de 2 cuernos. Y este macho cabrío con un solo cuerno se hizo muy poderoso. Macho cabrío con varios cuernos. Coincide con la bestia del leopardo de 4 alas, ¿se acuerdan? Descrito en Daniel capítulo 7, representado también por Alejandro Magno y sus 4 generales en los reinos de Macedonia, Grecia, Asia Menor, Egipto, Cirenaica y Palestina. En la batalla de Arbela, los persas superaron el número a los macedonios entre 1.000.000 a 47.000. Sin embargo, después de la muerte de Alejandro, como bien ya sabemos, su reino se dividió por sus 4 generales y así pasan a ser 4 reinos en esta nación de Grecia. A través de esta visión, Dios continuó mostrándole al profeta Daniel que él está dirigiendo la historia de acuerdo a su plan. Y cuando la visión terminó, Dios envió un ángel para dar interpretación a Daniel y también a nosotros, demostrando una vez más que la Biblia se interpreta a sí misma. Babilonia estaba a punto de desaparecer, así que no estaba incluida en ninguna de las imágenes proféticas. El profeta Daniel vio al imperio persa derrotado por el imperio macedonio. Luego el asombroso Alejandro Magno muere abruptamente y el reino se divide en 4 partes por los generales de Alejandro Magno. Esta cesión
de Daniel capítulo 8 nos ofrece la seguridad de que aún las fuerzas más poderosas en la tierra están sujetas a nuestro Dios Todopoderoso. Solo pueden hacer lo que Dios permite. Así que cuando tú te sientas abrumado por enemigos o circunstancias o estés preocupado por las calamidades de esta vida que suceden en varias partes del mundo, recuerda que mientras que por un tiempo Dios permite que el mal se mueva en todas las direcciones, al final le pondrá fin. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Representa 3 años y medio proféticos. Tiempo es igual a 1 año. 2 tiempos es igual a 2 años. Y medio tiempo es igual a medio año. En este momento, los judíos asignaban 30 días a cada mes. Y dado que el profeta Daniel era judío, su año, a diferencia del nuestro, consistía en 360 días. Esto significa que si nosotros multiplicamos los 360 días por 1 año, por los 3 años y medio, terminamos con 1260 días proféticos. Estos representan un año literal. 1260 días proféticos deben representar 1260 años literales. Ahora, si nosotros sumamos 1260 años proféticos más el año 538, que fue el fin de los ostrogodos, llegamos al año 1798, momento en que el dominio del Papa de aquel entonces terminaría. Durante la Revolución Francesa, el general francés Berthier recibió órdenes de Napoleón Bonaparte para arrestar al Papa Pío VI, marcando el fin de los estados pontificios y el inicio de un exilio forzado en el año 1798 en el mes de febrero. Tras una invasión francesa, mientras se estaba celebrando una fiesta en la Capilla Sistina en Roma para celebrar la llegada al poder, el general Berthier se infiltró en aquella fiesta tomando prisionero al Papa Pío VI y lo llevó al exilio. El Papa Pío VI muere en el exilio deportado a Francia en la ciudad de Valence en el año 1799 y de esta manera se le dio un golpe devastador a la supremacía papal. El Papa León I, desde los años 440 al 461, protegió a Roma frente a las tribus de los bárbaros mediante la diplomacia y su autoridad moral. Su hecho más famoso ocurrió en el año 452, cuando se entrevistó personalmente con Atila el Huno en el río Mincio, convenciendo al líder huno de no saquear a Roma. Esta intervención, junto con su mediación ante los vándalos en el año 455, consolidó el poder político del Papa. Entonces el encuentro con Atila en el año 452 es cuando el Papa sale al encuentro de Atila, logrando que el azote de Dios detuviera su invasión a Roma y se retirara a pesar de que los intentos previos de paz del emperador Valentiniano III habían fracasado. La valentía de este papa, abordando al jefe bárbaro casi en solitario con una procesión de clérigos, según dice la historia, se convirtió en un hito de la influencia político-religiosa de la Iglesia Católica en tiempos donde la decadencia del Imperio Romano de Occidente estaba en fuertes condiciones.
Tras el asesinato de Valentiniano III, el Papa León I se enfrentó a Genserico, rey de los vándalos, logrando que, aunque saquearon Roma, no quemaran ni masacraran a la población. Sin bárbaros, el Papa León I emergió como figura más prominente en el Imperio Romano Occidental. La capital entonces había cambiado, distanciando a los jefes del gobierno civil y del ejército, y por eso los bárbaros fueron expulsados, y por ahora el Papa podía desarrollar tanto el poder político como el religioso. En el año 1076, donde la Iglesia Católica alcanzó su apogeo, el Papa Gregorio VII excomulgó al rey Enrique IV y dijo a sus súbditos que si Enrique no se arrepentía de sus pecados, no tenían que obedecerlo. Aunque Enrique era el monarca más poderoso en Europa, el Papa Gregorio como autoridad tenía un as bajo la manga, poniendo al rey Enrique en un pequeño aprieto. La excomunión del emperador Enrique IV por parte del Papa Gregorio VII dio lugar a una amarga disputa que terminó cuando Enrique imploró perdón en una escena memorable en los Alpes de Canosa, Italia, en el año 1077. Una nueva disputa llevó al Papa Gregorio VII a excomulgar al emperador nuevamente en el año 1080, y las fuerzas del rey Enrique IV tomaron Roma en el año 1084. El Papa Gregorio fue rescatado por Roberto Guiscardo, pero la devastación de Roma obligó al Papa a retirarse a Salerno, donde murió. El año 1512 es representado por el cuerno pequeño hablando blasfemias contra Dios, representado también en el Quinto Concilio de Letrán con Christopher Marcellus y el Papa Julio II. Este papa era conocido por su liderazgo militar y no por su gentil personalidad pastoral. Este concilio de Letrán fue convocado por Julio II en el 18 de julio de 1511 en la ciudad de Roma. Según la convocatoria, este debía comenzar el 19 de abril de 1512, pero debido a las operaciones militares que se estaban desarrollando en el norte de Italia, no comenzó hasta el 3 de mayo del mismo año. El objeto primordial de este concilio era poner un alto a las herejías, reformar la Iglesia, analizar el apoyo a la cruzada contra los infieles y eliminar los cismas existentes. Para tener éxito en este último aspecto, el Papa quería neutralizar lo más rápido posible las actuaciones del Anticoncilio de Pisa en los años 1409 al 1411. Como añoraba el Papa, el último objetivo se logró con relativa facilidad, lo que permitió que el rey de Inglaterra, Fernando el Católico, en los años 1474 al 1516 tomaran partido por el Papa y apoyaran al concilio. Poco después lo haría también el emperador Maximiliano en los años 1493 a 1519, declarándose contra el conciliábulo de Pisa. Intentará cambiar los tiempos y las leyes. Daniel 7, 1 al 28. 7 de marzo del año 321 después de Cristo,
el emperador Constantino aprobó la primera ley dominical, que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Primer día de inicio de la semana. Todas las personas, magistrados y todos los que residen en las ciudades cierren sus talleres. Día obligatorio de descanso. Debido a que el cristianismo y el paganismo estaban aprendiendo a convivir en el ahora Sacro Imperio Romano, gracias a el emperador Constantino, que legalizó el cristianismo en lugar de matarlo, el domingo fue elegido por tener significado tanto para los cristianos, dado que Jesús resucitó un domingo, como para los paganos que adoraban al dios Sol. Era una ley política destinada a unir a los ciudadanos del imperio, pero a medida que pasaba el tiempo, adquirió matices religiosos. En el mismo año en que los ostrogodos consiguieron ser echados, en el año 538 después de Cristo, la Iglesia Católica Apostólica Romana celebró el tercer concilio en Orleans, Francia, no en Estados Unidos. En esta reunión, una declaración conocida como 28ª Canon logró introducirse a la ley de la Iglesia. Domingo, el trabajo agrícola debe dejarse a un lado para no impedir que la gente asista a la iglesia. Una afirmación un poco amenazante. Adoración, más día obligatorio. Observar el domingo como día de adoración en honor a la resurrección de Cristo. En el año 160 después de Cristo, Justino mártir dijo lo siguiente: domingo, día que celebramos nuestra asamblea común. Argumentos para adorar el domingo a Dios en vez del santo sábado. El sábado como día anticuado, con todo tipo de cosas que hacer y que no hacer. Los cristianos querían distanciarse de este tipo de legalismo. Grupos cristianos como los valdenses, los albinguenses y hugonotes franceses fueron llevados a las hogueras, lo que implicaba que estuvieran atados a grandes estacas de madera en ellas. Perdieron sus vidas al no reconocer la autoridad del Papa. Más de 8 millones de personas en aquel desagradable conflicto llamado Guerra de 30 años, entre los años 1618 al 1648, que comenzó principalmente con asuntos de religión. Estos eventos y otros demasiado horribles de mencionar confirman que el poder del cuerno pequeño venció al pueblo de Dios. En Alejandría comenzaron a santificar el domingo. Desde aquel entonces hasta nuestros días, lastimosamente, unos adoran a Dios el domingo, pero nosotros seguimos fieles adorando a Dios en el santo sábado. Recordemos que el profeta Daniel dijo que el cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y las leyes. Por esto el sábado es una ley sobre el tiempo. Nótese lo siguiente. En esta imagen ustedes pueden observar cómo el catecismo de la Iglesia Católica cambió muchos de los mandamientos de Dios, empezando por la adoración de las imágenes, el Santo Sábado, y dividió el último mandamiento en dos.
El cuerno pequeño de Daniel 7, verso 25. Hablará palabras contra el Altísimo, o sea, contra Dios. A los santos, que somos nosotros, el pueblo de Dios, quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Surge de la cuarta bestia que vimos anteriormente. El Papa cumple esta descripción. Asigna atributos que solamente son de Dios. Persiguió a los cristianos por 1260 años. Cambió el segundo y el cuarto mandamiento y, como dije anteriormente, el último mandamiento lo dividió en dos y es la continuación del Imperio Romano. El cuerno pequeño hasta nuestros días causó una enorme división en la adoración. La verdad del Santo Sábado es multifacética, pero en esta profecía el asunto en juego es cuestión de a qué autoridad vamos a seguir, Domingo del Cuerno Pequeño o el Santo Sábado de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no odiamos a los católicos, tampoco a las demás denominaciones cristianas que adoran a Dios el día domingo. Oramos por ellos y con nuestro testimonio podremos sacarlos del error y llevarlos a los pies de Jesús y adorar en el Santo Sábado a nuestro Señor, porque nuestro Señor Jesús también es Señor del sábado. Mateo 12, 1 al 8. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9, 24 al 27. El ángel Gabriel había sido enviado al profeta Daniel con el objeto expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8, el dato relativo al tiempo, hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. Después de mandar al profeta Daniel que entienda la palabra y alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel Gabriel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. El ángel Gabriel le dice al profeta Daniel que 70 semanas representan 490 años. Debían ser descontadas por pertenecer especialmente al pueblo judío. Pero, ¿de dónde fueron descontadas? Este decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras, versos 12 al 26. Fue expedido en su forma más completa por el rey Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C., pero en Esdras, capítulo 6, verso 14, se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por mandamiento del rey Ciro y del rey Darío y también del rey Artajerjes, rey de Persia. Esto quiere decir que estos tres reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que marcase el principio de los 2300 años, tomando el año 457 a.C., en que el decreto fue completado.
Como fecha de la orden, se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido. Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, es decir, 79 semanas, o sea, 483 años. El decreto del rey Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. Partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzan al otoño del año 27 después de Cristo. Jesús fue bautizado por su primo Juan el Bautista en el río Jordán y recibió la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro testifica que Jesús de Nazaret, Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38. El mismo Salvador declara lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: se ha cumplido toda esta escritura. Lucas 4:18. En otra semana confirmará el pacto a muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última de las 70. Son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente al pueblo judío. Durante ese plazo, que se extendió del año 27 al año 34 después de Cristo, Jesús, primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del Evangelio especialmente al pueblo judío. Cuando sus apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones de Jesús fueron: por el camino de los gentiles todavía no pueden ir, y en ciudades samaritanos no entren. Mateo 10:5-6. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró en el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Las 70 semanas o 490 años concedidos al pueblo judío terminaron, como lo vimos, en el año 34 después de Cristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del Evangelio con la muerte del apóstol Esteban y la persecución de los discípulos de Jesús. Entonces el mensaje de salvación, no estando más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, fue dado a todo el mundo. Los discípulos de Jesús, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, andaban por todas partes predicando la palabra. El apóstol Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les proclamó a Cristo. El apóstol Simón Pedro, guiado por Dios, dio a conocer el Evangelio al centurión de Cesarea, el piadoso Cornelio. El valiente apóstol Pablo, ganado a la fe de Jesús, fue comisionado para llevar las alegres nuevas lejos, muy lejos, a los gentiles. Hechos 8:4-5 y 22:21. Hasta aquí, cada uno de los detalles de las profecías se ha cumplido de una manera sorprendente, y el principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 a.C. y su fin en el año 34 después de Cristo. Partiendo de esta fecha, no es difícil encontrar el término de los 2300 días. Las 70 semanas, 490 días, descontadas de los 2300 días, quedan 1810 días. Concluidos
los 490 días, quedaban aún por cumplirse los 1810 días. Contando desde el año 34 después de Cristo, los 1810 años alcanzan a el año clave de esta historia, que es 1844. Por consiguiente, los 2300 días de Daniel capítulo 8-14 terminaron en el año 1844. Al fin de este gran periodo profético, según el testimonio de el ángel Gabriel, dicho al profeta Daniel, el santuario debía ser purificado. El conflicto de los siglos, páginas 374 a la 376. Explicación de la profecía. ¿Qué son las 2300 tardes y mañanas? Son días proféticos. En profecía bíblica, un día equivale a un año natural, por lo que son 2300 años. El santuario purificado. A diferencia de la interpretación de que el santuario era en la tierra, nosotros los adventistas creemos que el santuario celestial mencionado en Hebreos 8 es donde Jesús actúa como nuestro sumo sacerdote. La profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel, capítulo 8, verso 14, es fundamental para nosotros los adventistas, representando 2300 años proféticos que comenzaron en el año 457 a.C. y concluyeron en el año 1844 después de Cristo. Utilizando el principio bíblico de día por año en Números 14:34, este periodo marca el inicio del juicio investigador en el santuario celestial, que es un preparatorio para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El 22 de octubre de 1844, conocido como el Gran Chasco, fue la fecha en que miles de seguidores de William Miller o Guillermo Miller, llamados los Milleritas, esperaron el regreso de nuestro Señor Jesús, basado en su interpretación del capítulo 8 de Daniel, verso 14. Al no ocurrir este suceso, se produjo una gran decepción, pero posteriormente se entendió que la fecha marcaba el inicio del juicio investigador de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Esto es fundamentado en el nacimiento de nuestra amada Iglesia Adventista del séptimo día. Puntos clave de este suceso. La profecía. Milleritas basaron su fe en que los 2300 días proféticos, basados en Daniel 8:14, luego que el santuario fuera purificado, terminarían en esa fecha, interpretando que el santuario era la tierra y la purificación es la venida de nuestro Señor Jesucristo. El chasco. Obviamente Jesús no regresó en la fecha fijada, lo que provocó una amarga decepción, provocando que muchos abandonaran su fe. La reinterpretación adventista. Un grupo pequeño concluyó que el error no era la fecha, sino el lugar. Entendieron que el santuario que se iba a purificar estaba en el cielo, no en la tierra, y Jesús estaba iniciando una nueva fase de su ministerio, el juicio investigador. Nueva interpretación. Easton, junto con Franklin Ham y Owen Crozier, estudiaron y concluyeron que el 22 de octubre de 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el cielo para iniciar la fase final de su ministerio expiatorio. Fundamento adventista. Esta comprensión del santuario celestial se convirtió en una doctrina pilar de lo que más tarde sería nuestra amada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Legado. El chasco
llevó a una búsqueda más profunda de la verdad bíblica, transformando la decisión en la certeza de la labor actual de Jesús en el cielo. Hiram Edson, 1806 al año 1882. Fue un pionero de nuestra amada Iglesia Adventista del Séptimo Día, fundamental que, tras el gran chasco del 22 de octubre de 1844, cuando nuestro Señor Jesucristo no regresó, como esperaba el movimiento milerita, comprendió que esta fecha era correcta, pero el evento obviamente no era el correcto. Hiram Edson, agricultor de Nueva York, concluyó que nuestro Señor Jesucristo estaba iniciando el proceso de purificación del santuario celestial. Puntos claves de Hiram Edson y el 22 de octubre de 1844. El chasco. Al igual que miles de personas, Hiram Edson experimentó esa amarga decepción tras la medianoche del 22 de octubre de 1844. Revelación. Al día siguiente por la mañana, caminando por un campo de maíz, sintió la convicción de que Jesús no venía a la tierra, sino que indicaba su fase final de ministerio en el santuario celestial, descrito en Daniel 8:14. Doctrina del santuario. Esta comprensión fue compartida por Crozier y Ham y se convirtió en la base de nuestra teología en cuanto al santuario y el juicio investigador. Liderazgo. Hiram Edson se convirtió en un destacado líder y promotor del Santo Sábado como día de reposo entre los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tras la gran decepción del 22 de octubre de 1844, Edson quedó devastado y escribió lo siguiente: nuestras más preciadas esperanzas y expectativas se desvanecieron y nos invadió un llanto como nunca antes había experimentado. Parecía que la pérdida de todos nuestros amigos terrenales no se comparaba con este suceso. Lloramos y lloramos hasta el amanecer. El 22 de octubre, después de orar con amigos en su granero pidiendo comprensión, Edson y Owen Crozier, un amigo milerita, cruzaron un campo de maíz para consolar a sus amigos decepcionados. Al día siguiente, a mitad del campo, Edson relató lo siguiente: me detuve, el cielo parecía abrirse ante mis ojos y vi con claridad que, en lugar de que nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, saliera del lugar santísimo del santuario celestial a esta tierra el 22 de octubre de 1844, Él, por primera vez, entró ese día en el segundo aposento del santuario celestial. Las palabras de Edson, vi con claridad y nitidez, han dado lugar a diversas interpretaciones sobre si tuvo una visión, vio o fue un destello o recibió una impresión. Tras 5 meses de estudio bíblico, Edson, Crozier y Ham compartieron sus descubrimientos en el número de marzo de 1845 del Day-Dam, un periódico privado editado por Ham y Edson en Canandaigua, Nueva York, y el número del 7 de febrero de 1846 del periódico milerita Day Star Extra. Estos artículos, escritos por Crozier, afirmaban que existía un santuario en el cielo, que los servicios del tabernáculo terrenal estaban modelados según el santuario celestial y que el santuario celestial contenía 2 cámaras, el lugar santo y el lugar santísimo, que representan 2 fases: ministerio sacerdotal, que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que había entrado en ese último día, el 22 de octubre de 1844, para purificarlo, borrando los pecados con su sangre, y Jesús regresaría a la tierra después de completar esta segunda fase de su ministerio. En mayo del año 1845, Edson envió una carta al Jubilee Star, un periódico milerita publicado en Nueva York,
en la que argumentaba que si bien la profecía de las 2300 tardes y mañanas en Daniel 8:14 terminó el 22 de octubre de 1844, la profecía de los 1335 días de Daniel 12:12 terminaría en agosto de 1845 con el juicio final. Tras leer el artículo, Esson solicitándole organizar una conferencia de los creyentes, ahí estaban Jaime White y Ellen White. También estaba Joseph Bay, Han y su esposa y posiblemente otros más, presentando el tema de la purificación del santuario. Esson exclamó: hermano Baez, eso es luz y verdad. El séptimo día es el santo sábado y estoy con ustedes para guardarlos. En una carta del Deidam, Esson recomendó el tratado de Bay sobre el sábado a todos aquellos que estén dispuestos a cumplir sus mandamientos. El santuario celestial es central para nosotros porque representa la obra continua de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, mediando la salvación y cubriendo los pecados de la humanidad tras su sacrificio en la cruz. Es crucial porque detalla el plan de redención, el juicio investigador y la purificación final. Jesús no solamente murió por nosotros, ahora ministra como el verdadero tabernáculo celestial, como nuestro sumo sacerdote, ofreciendo los beneficios de su sacrificio en la cruz, juicio y purificación. Desde 1844, nuestro Señor Jesucristo está realizando un juicio investigador para limpiar el santuario de los pecados registrados. Conexión con la tierra. Este mensaje explica el papel de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo final, fortaleciendo la fe y la comprensión de la justicia divina. Comunicación divina. Reafirma que Dios desea habitar y tener una relación íntima con su pueblo, similar a la función del tabernáculo terrenal en el tiempo de Moisés y los sacerdotes, como lo era Aarón. La verdad bíblica que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, descrito en Hebreos 4, 14 al 15 y Hebreos 7, 25, que intercede por nosotros en el cielo, marca una experiencia inicial para nosotros los creyentes adventistas del séptimo día. Saber que Jesús vive y está en los cielos para interceder por nosotros nos da la esperanza de que no nos perderemos si nosotros siempre lo elegimos en primer lugar. Podemos tener la certeza de la salvación si ponemos nuestra mirada en Jesús. También podemos tener valor sabiendo que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Siendo Él nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, siempre comprenderá por lo que estemos pasando, sean pruebas, sean dificultades, Él siempre las comprenderá. Y esta paz que proviene de la fe en Jesús y en su ministerio puede transformar nuestras vidas. Y esta es una hermosa historia de amor incondicional. Por eso es muy importante que nosotros sepamos lo que significa las 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado.